A ver, pensemos en una tarea casi imposible. Crear un disco de grandes éxitos de David Bowie. Y no de cualquier época, sino centrado en su década más increíblemente camaleónica, los 70. Es una locura, ¿verdad? Pues la solución que encontraron fue casi tan genial como el propio artista. Y antes de meternos en faena, hay que decir que toda esta historia que vamos a desgranar hoy viene del blog La Playlist del Yello. Así que todo el mérito para ellos, un trabajo de investigación fantástico. Bueno, pues vamos al lío. La historia nos lleva al año 2002. La discográfica EMI se propone lanzar el recopilatorio definitivo de David Bowie. El problema es que Bowie no era un artista normal, era un universo en sí mismo. Y esa era la pregunta del millón. Claro, ¿cómo se puede condensar en un solo álbum a un músico que fue Ziggy Stardust, el delgado Duque Blanco y un ícono del pop berlinés? Especialmente después de una década como la de los 70. Era un reto mayúsculo. Es que hay que pararse a pensarlo. Pasó del glam rock espacial al llamado Plastic Soul de Filadelfia y de ahí a la experimentación total en Berlín. Cada álbum era un mundo nuevo. Y claro, lo que era un exitazo en Londres no tenía por qué serlo en Nueva York o en Tokio. El desafío era monumental. Y no es una suposición, ¿eh? Aquí está la prueba. La propia EMI lo admitió en su comunicado de prensa. Se dieron cuenta de que un único grandes éxitos para todo el mundo, pues simplemente no iba a funcionar. Los fans de cada país tenían sus canciones favoritas, sus himnos. El Bowie de un lugar no era exactamente el mismo Bowie que el de otro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en lugar de imponer una única lista de canciones, tomaron una decisión que fue, a la vez, radical y absolutamente brillante. Una iniciativa que para la época era algo único. 23. Hay que quedarse con ese número. No crearon un álbum, no. Crearon casi 2 docenas de ellos. Dejemos que la cifra se asimile un poco. 23 versiones diferentes del mismo disco de grandes éxitos. Una auténtica pasada. La idea clave era esta. Cada territorio importante tendría su propio Best of Bowie, hecho a medida, como un traje. La lista de canciones se basaba en lo que de verdad había sido popular allí, en sus listas de éxitos, en sus radios, creando así una colección súper personal para cada mercado. Y este gráfico es que lo ilustra a la perfección. Menuda escala. Para poder satisfacer a todos los públicos se necesitaron un total de 63 canciones únicas repartidas por las diferentes ediciones, y más de 20 de esas canciones solo aparecieron en una de las versiones. Es una locura logística, sí, pero es un homenaje perfecto a su diversidad musical. Y bueno, la razón principal de toda esta complejidad, de todo este rompecabezas, se encuentra en una década absolutamente legendaria, los años 70. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a verlo con un ejemplo clarísimo. Comparemos el primer disco de la edición del Reino Unido con la de Estados Unidos. Los británicos tenían, como no, Starman, John Amol y Dancing o Driving Saturday. Clásicos indiscutibles allí. Pues bien, en Estados Unidos esas canciones no estaban. A cambio, tenían himnos de culto como Moon Age Daydream de Panic in Detroit. O sea, eran 2 experiencias totalmente diferentes. Y esto es lo que a mí personalmente me deja loco. Starman, una de las canciones más icónicas de Bowie, no estaba en la versión principal de Estados Unidos. Esto demuestra hasta qué punto se tomaron en serio lo de hacer un disco a medida. No había una fórmula única para todos. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando salimos del eje Reino Unido-Estados Unidos y miramos a otras partes del mundo. Cada país tenía sus propias joyas ocultas, sus propias sorpresas. Por ejemplo, Holanda fue el único país que metió el dueto en directo de Tonight con Tina Turner. ¿Por qué? Pues porque allí fue número 1. La versión de Noruega era una maravilla para puristas. Solo contenía las versiones originales de los sencillos. Y para los coleccionistas, un detalle genial. Cada edición se podía identificar por una pequeña bandera de su país en el lomo del CD. Al final, toda esta estrategia, que podría parecer un lío tremendo, tenía un sentido muy profundo. Un sentido que conectaba directamente con la esencia del propio artista. Y esta es la gran conclusión. La colección no intentó definir a Bowie,
sino que permitió que cada público lo definiera a su manera. Reflejó que Bowie significaba cosas distintas para gente distinta en lugares distintos. Era un artista multifacético y sus grandes éxitos también tenía que serlo. No podía ser de otra manera, ¿no? Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Después de ver este puzzle, queda claro que no hay una respuesta correcta. Así que ahí queda la reflexión. Si hubiera que reducir la increíble producción de Bowie en los 70 a solo 10 canciones, ¿cuáles serían las imprescindibles en una lista personal? Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el genio y la figura de David Bowie. Para seguir descubriendo más historias fascinantes como esta, no dejen de visitar el blog La Playlist del Yello. Hasta la próxima.